Hermanos, amigos, para mí es un gozo, es un placer poder participar de esta convención teológica para Latinoamérica, para todo el mundo hispano y especialmente participando de este tema tan necesario como es la persona, la obra del Espíritu Santo. En una época en la que estamos donde ha habido tantos abusos y tergiversaciones de lo que es el Espíritu del Señor y de lo que hace, es bueno, muy bueno y realmente saludable para todos nosotros y para nuestras iglesias poder meditar en lo que es la enseñanza de la Escritura. Vamos a tener una palabra de oración brevemente. Vamos a pedir la dirección del Espíritu del Señor. Señor, te rogamos que tú seas glorificado. Señor, a pesar de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad, Señor, a pesar de nuestra incompetencia, tantas veces somos instrumentos tuyos porque es tu Espíritu el que trabaja en nosotros, es tu Espíritu el que habla. Señor, queremos que una vez más tú seas glorificado, que tú conduzcas nuestros pensamientos y que, Señor, el estudio en este momento, en esta hora, sea de edificación para todos. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar en esta ocasión meditando sobre Efesios capítulo 5 y la plenitud o la llenura del Espíritu Santo. Seguramente todos nos hemos encontrado en alguna ocasión en una situación parecida a esta. Hemos preparado un regalo para un niño, nuestro hijo, nuestro sobrino. Hemos traído ese regalo en un día especial, como puede ser un cumpleaños. Tal vez era ese coche teledirigido que tanta ilusión le hacía. Abre el regalo, lo desembala, da botes de alegría al ver lo que es, de qué se trata, saca el coche de la caja y cuando intenta arrancarlo, prenderlo, ponerlo en marcha, no funciona, no camina. Miramos las instrucciones y lo decía bien claro, no nos dimos cuenta cuando lo compramos. Está ahí una etiqueta, una pegatina con letras rojas, pilas no incluidas. No tiene baterías, así que hay que esperarse al día siguiente a comprar unas. Pero qué decepción para el pequeño, ¿verdad? Que quería ver cómo funcionaba el coche. Así se sienten muchos con la vida cristiana. Venimos a Cristo, hay ilusión y en la conversión todo cobra color, cambia el sentido de nuestra existencia, pero es cuando queremos ver toda esa fe puesta en marcha, cuando empieza a llegar a veces la decepción, la tristeza, la fragilidad, nos sentimos sin fuerzas. Leemos la Biblia, en qué consiste el cristianismo y vemos que nos falta el poder para avanzar, para crecer, para madurar, para cambiar, para obedecer. Muchos cristianos se sienten así, como un juguete muy bonito, sin pilas, sin batería y con una pegatina que dice baterías no incluidas. Y hasta cierto punto, hermanos, decir no tengo fuerzas, pues es señal de humildad, es señal de madurez cristiana, porque en efecto, por nosotros mismos no tenemos fuerzas. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos 7, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que hasta cierto punto, en cierto sentido, no tengo fuerzas, puede ser señal de humildad, pero en otro sentido, decir no tengo fuerzas puede ser señal de una falsa humildad que encierra detrás de esa afirmación una gran negligencia por nuestra parte, dejadez en nuestra vida cristiana, porque sabemos que el Evangelio es poder de Dios, porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por tanto, hay poder de Dios en el Evangelio, hay poder de Dios en la palabra, hay poder de Dios para la vida cristiana. Sí, para ser cristiano hace falta poder, mucho poder, poder de lo alto, para caminar en novedad de vida, para dejar el pecado atrás, para resistir la tentación del mundo, para andar en el camino angosto, para ver cómo muere el viejo hombre y Cristo Jesús es formado en nosotros, para tomar nuestra cruz cada día y seguirle a Él. Hace falta poder de lo alto.
En Hechos capítulo 1 el Señor dijo a los suyos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Poder para qué? Poder para vivir la vida cristiana, poder para testificar, poder para llevar a cabo la gran comisión, poder para ser sal y ser luz en este mundo. Sí, el cristiano tiene poder. El cristiano ha de saber que el cristianismo viene con pilas, con baterías. Dios nos encomienda una misión, tenemos un reto por delante, pero nos da el poder para llevarlo a cabo. El cristianismo viene a ti y a mí con pilas. Así que, hermano, tenemos una expresión aquí en España, no sé si cómo sonará en otros países: hermano, ponte las pilas. Ponte las pilas. Hace muchos años escuché una expresión de un hermano misionero que estaba aquí en España hablando de este tema y usó una ilustración que me pareció hermosa, hasta hoy día la recuerdo, después de muchos años. Él explicaba que hay aparatos eléctricos que son fabricados para un tipo de corriente, ¿verdad? Según el lugar, según el país, hay diferentes tipos de corriente: 220, 125. Aquí en España la mayoritaria es 220. Y si un aparato fabricado para 220 lo enchufamos en 125, sencillamente no funciona. Así que los cristianos hemos sido fabricados, hemos sido hechos para funcionar con 220. Y él decía, Gálatas 2:20, 220, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí está el poder de Dios para el cristiano. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El cristiano sin el poder del Espíritu Santo es como un electrodoméstico que no está enchufado, que no tiene corriente. Como una lavadora desenchufada. ¿Os podéis imaginar? Metes la ropa, metes el jabón, echas el agua dentro y entonces con la mano intentas girar el bombo a ver si lava la ropa. Simplemente te vas a agotar y agotar y agotar. Y así nos agotamos. Nos agotamos cuando pretendemos vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos. Pero una lavadora a 220, enchufada, funciona de maravilla. En la época del Señor Jesús no puso ninguna ilustración con una lavadora ni con energía eléctrica, pero el Señor usó esta maravillosa parábola que todos sus oyentes podían entender. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hemos de estar unidos al Señor. En Él tenemos el poder, la fuerza para vivir la vida cristiana. Y en nuestro pasaje de hoy se nos presenta este reto en Efesios capítulo 5. Hemos de vivir la vida cristiana, pero dependemos desesperadamente del Espíritu Santo del Señor para poder vivir la vida cristiana. Dice así Efesios 5, leeremos 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sed sabios y no necios, dice la palabra. Si leemos toda la carta a los Efesios, veremos como capítulo 1 al 3 está el indicativo, ¿verdad? Describe lo que Dios ha hecho en su soberano plan de salvación. Y a continuación, capítulos 4 al 6, describe cómo hemos de vivir
nosotros en la práctica, el imperativo, habla de la pureza sexual, del matrimonio, de la relación con los hijos, de la comunicación. Efesios es un tratado de teología práctica, de cómo vivir como cristianos, un estilo de vida sabio, en contraste con la necedad del mundo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, literalmente redimiendo el tiempo, usando bien cada ocasión, viviendo sabiamente para la gloria de Dios. El maligno nos acecha, querrá usar la mínima oportunidad para ganarnos ventaja y hemos de ser sabios, no hemos de cederle ni un centímetro de terreno. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Vuelve a usar la misma expresión que en 5:16, el día malo, la misma expresión. Por tanto, hemos de vivir con sensatez y eso supone buscar la voluntad del Señor, no la nuestra. Descansar en la sabiduría del Señor, no en la nuestra. Leer en la palabra sobre su inteligencia, no confiar en la nuestra. Conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios, entenderla, seguirla, obedecerla, aplicarla. Aquellos que viven según su propio criterio son necios, pero los sabios dependen de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Vemos el tono de urgencia de este pasaje en las palabras del apóstol Pablo? Está diciendo, hermanos, dejémonos de cosas absurdas, de decisiones insensatas. Centrémonos en lo que es realmente importante. Estamos en una batalla espiritual, hermanos. Los días son malos. El enemigo acecha. No es hora de emborracharse con vino, que no aprovecha para nada, sino de ser llenos del Espíritu. Qué contraste tan tremendo entre estas dos acciones. Y nos preguntamos, ¿qué es esto de ser llenos del Espíritu? El contraste está a modo de ilustración. El contraste es espectacular. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En su deseo de hacernos ver lo que supone vivir una vida sabia, el apóstol compara ser llenos del Espíritu con emborracharse. Dicho de otro modo, está comparando lo más sabio de lo sabio, ser llenos del Espíritu, con lo más necio de lo necio, emborracharse con vino. Como en todas las ilustraciones, hay similitudes y hay contrastes. Evidentemente, podemos decir, no tiene nada que ver ser lleno del Espíritu con emborracharse, pero el apóstol hace la ilustración porque tiene mucho que ver ser lleno del Espíritu con emborracharse. Es una poderosa herramienta didáctica para que comprendamos una verdad espiritual. Y en primer lugar, aclarar que Pablo no está hablando aquí del vino como tema. Su tema es el espíritu, no es el vino. Así que no voy a dedicar ni un minuto de mi tiempo a hablar sobre el vino, si es bueno, si es malo, si beber, si no beber. Eso puede quedar para otro sermón, para otro estudio, ¿verdad? No es el tema, no es el punto aquí, sino enseñarnos los grandes beneficios de ser llenos del Espíritu Santo. Y déjame que tome esta comparación de Efesios 5, de ser llenos de vino o ser llenos del Espíritu, y quisiera trazar 4 paralelismos, 4 similitudes entre una cosa y la otra. ¿En qué se asemeja ser llenos de vino a ser llenos del Espíritu? 4 similitudes. En primer lugar, el vino ahuyenta el temor. Sí, de hecho, no hay nadie más valiente que un borracho, ¿verdad? El borracho salta a la plaza de toros y se cree que lo va a hacer mejor que el torero, salta al campo de fútbol y quiere tirar él el penalti. El borracho se mete en la carretera y se pone así con una mano al frente para parar un camión, pero su valentía es estúpida, su valentía es necia, su valentía es vana, ridícula, esperpéntica. Después que se le pasa la borrachera, no ve su valentía como valentía, sino como locura, como necedad, como estupidez. Si alguno de sus amigos ha hecho un vídeo en aquel momento y lo ha colgado en YouTube, ya está corriendo detrás de ellos, pidiéndoles, suplicándoles que lo quiten de allí, porque es vergonzoso, es vergonzoso.
Sin embargo, el cristiano lleno del Espíritu Santo cobra una valentía inusual, sobrenatural, sobre todas aquellas cosas que de otra manera, de otro modo le atemorizaban. Una valentía gracias al poder del Espíritu en él. Es capaz de testificar de su fe, es capaz de resistir la tentación, es capaz de vencer el bien con el bien el mal, es capaz de soportar el rechazo, de soportar la burla y la persecución. El vino te hace perder el temor para poder ser más necio aún. El Espíritu Santo te hace vencer el temor para la gloria de Dios. Así que podemos preguntarnos, tú y yo, delante de este pasaje, ¿a qué le tememos? ¿De qué maneras la presencia del Espíritu ahuyenta el temor en tu vida? ¿Temes al futuro? ¿Temes a la muerte? ¿Temes a los hombres? ¿Temes a la calamidad? Están solamente con el poder de Dios en tu vida, con el Espíritu, que ese temor se va a alejar y vas a poder vivir para la gloria de Dios. Necesitas ser lleno del Espíritu, que ahuyenta cualquier temor y te da una profunda confianza y serenidad en el Dios soberano. La segunda línea, la segunda similitud que podemos trazar es la siguiente. El vino alivia las penas. Alivia las penas. Puede que ninguno de los que estéis escuchando se haya emborrachado jamás, pero aún así hemos visto algún borracho. El vino alivia las penas. Se emborracha aquel que le ha abandonado a la novia, aquel que ha perdido su negocio o tiene problemas en casa, sale y se emborracha. Pero ese alivio es por un rato, insensibiliza el cuerpo y el alma, te hace menos persona, te apaga, pero no se trata de un alivio temporal, se trata de un alivio pasajero. Conduce más y más a una vida desordenada, no hay provecho. Lo mismo que decimos del vino lo podemos decir de las drogas, del juego, de la comida. Realmente son formas de evadirse de la vida y que nos dan cierta anestesia para el alma. Pero al contrario sucede con el Espíritu Santo. Sí, alivia las penas, pero de otra manera completamente diferente. Si bien el vino trae alivio haciéndonos insensibles a la vida terrenal, el Espíritu nos trae alivio haciéndonos sensibles a la vida celestial. Nos acerca a lo eterno. El Espíritu sana nuestras heridas, pero no porque las esconda, sino porque las cura con grandes verdades de Dios. Sea cual sea tu dolor, puedes acudir al Señor, el gran médico del alma. Y el Espíritu te reconforta, te consuela, te fortalece. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, donde encontraremos el verdadero alivio a las penas y a las heridas de nuestro caminar como cristianos. Una tercera comparación o similitud es el siguiente. El vino transforma el carácter. Transforma el carácter. Sí, aquel que ha bebido más de la cuenta se transforma como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? Se vuelve irascible, gruñón, impertinente, violento, impaciente, egoísta, y después de comportarse como un bruto, después se le pasa la borrachera y dice, lo siento, no era yo no quería decir, yo no quería hacer. Así con el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor transforma nuestro carácter hasta el punto de no reconocernos a nosotros mismos. Gloria al Señor. Pero no nos transforma para hacernos peores, como el vino, nos transforma para hacernos mejores, para la gloria del Señor Jesús. El Espíritu Santo moldea nuestro corazón de forma que cada vez es más semejante al del Señor Jesucristo. De modo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El necio, dominado por el vino, dice con tristeza, ese no era yo, el vino me hizo ser así. El creyente, guiado por el Espíritu, dice con alegría, este no soy yo, es el Espíritu Santo en mí.
¿Y no necesitamos tú y yo ser cambiados? ¿No necesitamos que nuestro carácter se transforme? ¿Acaso no necesitamos cambiar? Tú sabes que necesitas cambiar, como yo sé que necesito cambiar. Necesitamos cambiar y ser más pacientes, más gozosos, templados, prudentes. Solamente Dios y el ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones puede transformar nuestro carácter para hacerlo más semejante al del Señor Jesucristo. Amén. En cuarto y último lugar, el vino nos hace hablar. El vino nos hace hablar. El borracho empieza a hablar, y hablar, y hablar, y no hay quien lo pare, ¿verdad? Habla por los codos, pero habla tonterías, habla perversidades. Va por la calle gritando, cantando, insulta a la gente, suelta improperios, empieza a criticar al gobierno, empieza a criticar a su mujer, empieza a criticar a todo el mundo, abrazado una farola a las 4 de la mañana hasta que los vecinos llaman a la policía. Sucede todo lo contrario cuando hablamos del ministerio del Espíritu Santo. Mientras el vino te hace hablar como un demonio, el Espíritu Santo te hace hablar como un ángel enviado del Señor. Y aquí no estoy hablando del don de lenguas ni nada parecido, sino el don de lengua, el controlar y dominar la que tenemos. En algunos contextos cristianos, tristemente, se habla de estar llenos del Espíritu y eso supone caerse por el suelo, decir cosas incomprensibles. Pero por la vía del contraste que estamos viendo aquí, diríamos que todo eso que algunos dicen, llaman ser llenos del Espíritu, se parece a estar llenos de mosto o estar llenos de vino. El pasaje en el que estamos traza un contraste y está diciendo exactamente lo contrario aquí, que allí donde está el Espíritu no está todo aquello que vemos en una borrachera. Allá donde está el Espíritu hay orden, hay sobriedad, hay templanza, hay gozo, hay edificación, no hay caos. Mientras el vino te hace hablar perversidades, el Espíritu te hace hablar las maravillas de Dios. Leemos en Marcos 13, 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y creo sinceramente que este es el punto principal en el pasaje en el que estamos. Hemos trazado diferentes similitudes, pero esta la he dejado para el final a propósito, porque creo que es el punto principal de este pasaje. El vino te hace hablar, el Espíritu Santo guía tu lengua, el Espíritu Santo guía tu pensamiento. Es el punto principal para Pablo, porque si vamos a Efesios capítulo 5 y continuamos leyendo, vemos que describe lo que es ser lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el cristiano parece un borracho, en el buen sentido de la palabra, está todo el día hablando, todo el día con salmos, con himnos, con cánticos, alabando al Señor, dando gracias a Dios, edificando a sus hermanos, hablando de su Jesús, su amado Jesús. Todo el día lo tiene en la boca, pero no está lleno de vino, está lleno del Espíritu Santo, está lleno del poder de Dios, porque es el Espíritu el que guía nuestro pensamiento, el que guía nuestro corazón y por tanto guía nuestras palabras. Y no son la mayoría de nuestros problemas originados en nuestras palabras. No son la mayoría de nuestros problemas causa de las palabras que pronunciamos, de la lengua. La lengua. Las palabras pueden ser de tremenda edificación, las palabras pueden ser tremendamente destructivas. Las palabras se pueden convertir en cuchillos afilados que matan. Hay palabras en ti,
palabras de ira, palabras de ingratitud, palabras de rencor, palabras de queja. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que sea el Espíritu el que guíe tus palabras para alabanza del Señor, para edificación de los oyentes. Que tu lengua adore a Dios, que tu lengua bendiga al prójimo. Sí, nuestra lengua ha de adorar a Dios. Nuestra lengua ha de ser cristiana, hermanos. Hay tantos pecados y tantos problemas y tantos fuegos que enciende la lengua que a veces parece que en algunas personas ellos son cristianos, pero la lengua no. Hago la broma en nuestra iglesia, en nuestra congregación, pero algún día acabaremos aplicándolo, que cuando bautizamos a los catecúmenos les vamos a pedir en el momento que los bautizamos que por favor abran la boca para que la lengua también se bautice. Nuestra lengua tiene que ser cristiana. Nuestra lengua tiene que estar centrada en alabar al Señor y en edificar al hermano, en cumplir los dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero esto solo es posible con el poder de Dios y esa llenura del Espíritu que va a dominar nuestro corazón, nuestro entendimiento. La vida cristiana solo es posible con el poder de Dios y eso implica entregarnos completamente a su guía, a su control, darle al Señor, al Espíritu, las riendas. Así como un borracho ha decidido entregar su voluntad al vino, aquello no sucede de un momento a otro, ha decidido entregar su voluntad al vino. Del mismo modo el creyente entrega su voluntad al Espíritu, para que sea el Espíritu el que guíe. Y las palabras del apóstol Pablo son un mandato de parte de Dios. Sed llenos, no es un consejo. Sed llenos, es un imperativo, no es opcional. Sed llenos, se trata de un estilo de vida en el cual continuamente nos sujetamos al Espíritu del Señor. Y Dios nos llena con su Espíritu, nos bautiza con su Espíritu en el momento de nuestra conversión, pero la palabra dice que somos y hemos de ser llenos. Es una responsabilidad, es un deber cristiano crecer en esa plenitud, de modo que el Espíritu Santo gobierne hasta el último rincón de tu corazón, en todas las provincias de tu alma, plenamente sobre tu vida, en tus pensamientos, sentimientos, voluntad, capacidades, sueños, metas, anhelos. Y a la vez que es un imperativo, sed llenos, también reconocemos que sed llenos es una expresión en pasivo. No dice llénate del Espíritu, dice sed llenos del Espíritu. Lo tienes que hacer, pero solamente Dios lo puede hacer. El cristiano busca entonces la llenura del Espíritu Santo sujetándose humildemente al gobierno de Dios. Sed llenos. Y está en plural. No es para algunos, es para la iglesia. No es para algunos súper espirituales, no es solo para los pastores o los maestros o los diáconos. Sed llenos, es para todo el creyente. Sed llenos del Espíritu Santo. Y es algo que ha de suceder de forma continua a lo largo de nuestra vida cristiana. Hemos de ser llenos y seguir estando llenos del Espíritu, controlados por Él, guiados por Él. Él manda, nosotros obedecemos. Él guía, nosotros seguimos. Y aquí quisiera ser práctico también para hablar de este tema de la llenura. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Esta expresión, ser lleno, se encuentra otras veces en la Escritura. Por ejemplo, en Lucas 4:28 se nos dice que los fariseos se llenaron de ira contra Jesús. En Hechos 13:45 dice que algunos judíos resentidos con Pablo y con Bernabé estaban llenos de celos. Así que en general esta expresión de ser llenos de se refiere a que algo se convierte más grande y más fuerte y más influyente que tú. Los fariseos se dejaron guiar por la ira. Aquellos que estaban resentidos con Pablo y Bernabé, fueron los celos los que gobernaban sobre ellos.
Y en tu caso y en mi caso, ser llenos del Espíritu significa que es el Espíritu el que domina, el que influye, el que gobierna. El Espíritu es más fuerte que yo. Él es el que me guía. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, necesitas recibir el Espíritu Santo. En el momento de la conversión recibimos el Espíritu del Señor. Cuando Pedro vio que los romanos también se entregaban a Cristo, dijo en Hechos 10:47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El Espíritu Santo aplica la salvación que el Hijo logró en la cruz, que el Padre ordenó en la eternidad. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos transforma por completo, pero sabemos que aún reside en nosotros la vieja naturaleza que quiere aflorar, que quiere resurgir. Y en la conversión se inicia esa batalla contra el pecado que llamamos santificación. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ahí en esa santificación necesitamos la guía y la asistencia continua del Espíritu Santo para batallar contra el pecado y la tentación del mundo. La relación con el Espíritu empieza en el nuevo nacimiento. Es entonces cuando empezamos a vivir una vida de arrepentimiento, de fe, dependiendo de la palabra del Señor, guiados por el Espíritu del Señor. Así que si quieres tener una relación con el Espíritu Santo, en primer lugar has de nacer de nuevo a la fe. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y Dios te conceda el don del Espíritu Santo. Recuerda el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Qué hay que hacer?, dice Nicodemo. Y el Señor le dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si ya tienes el Espíritu del Señor, si ya eres del Señor, un segundo consejo, un segundo paso, no entristezcas al Espíritu. Si ya eres de Cristo, entonces eres templo del Espíritu Santo, no puede haber mayor convivencia con Dios, mayor intimidad y cercanía que la del cristiano con Dios en la presencia del Espíritu, que nos guía, que nos convence de pecado, que nos guía a la verdad, que nos da la sabiduría necesaria para agradar al Señor, que nos ilumina cuando leemos las Escrituras, que guía nuestras acciones y nuestros pensamientos. Pero podemos contristar al Espíritu cuando vamos en dirección contraria, cuando pecamos, cuando nos apetecen las cosas del mundo, cuando no honramos a Dios con nuestra mente. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando resistimos a la obra transformadora del Espíritu Santo, la palabra de Dios describe eso de diferentes maneras. Hechos 7:51 dice resistir al Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19 dice apagar al Espíritu. Y Efesios 4:30 habla de entristecer al Espíritu. Pero de todas ellas, seguramente entristecer es la que expresa más la relación de amor entre Dios y el creyente, porque el que ama y es defraudado queda entristecido. Cuando un matrimonio, uno de los dos hace algo que defrauda al otro, o uno es infiel, produce tal tristeza en el cónyuge. Del mismo modo, el creyente sabe que sus acciones, sus palabras, sus pensamientos pueden entristecer al Espíritu Santo de Dios, en esa intimidad tan hermosa que hay entre el Espíritu y el creyente que habita en él. Si quieres ser lleno del Espíritu, no le entristezcas. Confiesa tu pecado al Señor, aléjate del mal, aparta de ti todo aquello que sabes que estorba esa relación de amor entre tu corazón y el Espíritu del Señor. Como un esposo apartará de su vida todo aquello que hace infeliz a su esposa para tener un matrimonio feliz. Y en tercer y último lugar, abunda en la palabra.
Ser llenos del Espíritu no es algo místico o irracional o meramente sentimental que uno pueda entender a su manera. Hemos de ser llenos de la palabra. Colosenses 3:16, encontramos una expresión del apóstol Pablo muy similar a la de Efesios 4:18, solo que en vez de decir sed llenos del Espíritu, dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sí, hermanos, ser llenos del Espíritu es sinónimo de tener la palabra morando en nuestros corazones. Porque en la batalla de la vida cristiana hemos de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Espíritu y palabra no están en oposición, sino en perfecta sintonía. Es el Espíritu Santo el que escribió la palabra. Y leemos la palabra iluminados por el Espíritu Santo, y estar llenos del Espíritu es estar llenos de la palabra, que es la espada del Espíritu. Si la palabra abunda en tu corazón, la palabra llenará tus pensamientos, estarás lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, entonces dejarás de hablar contigo mismo para empezar a predicarte a ti mismo. Hermanos, la fe cristiana no viene a nosotros como un juguete sin pilas. Viene con todo el poder transformador de Dios. Seamos llenos del Espíritu Santo, que nuestras vidas reflejen más y más lo que Él es. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y llega a nuestros corazones, Señor. Perdónanos cuando tantas veces contristamos al Espíritu. Ayúdanos a vivir llenos del Espíritu, guiados plenamente por tu Espíritu Santo. Señor, que el Espíritu guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones, guíe nuestros motivos más profundos. Señor, que tú gobiernes en nuestras vidas y tú te goces en nosotros y seas glorificado en nuestras vidas. Te lo rogamos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.